Buenos días. Les agradecemos a todas este tiempo y a todos este tiempo que estamos para compartir esta hora y analizar en conjunto lo que sucede con el sector del trabajo doméstico en Colombia. Sabemos que todos estamos llenos de tareas y ya se llega la hora del almuerzo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Andrea Londoño, comunicadora política, coordinadora de Hablemos de Empleadas Domésticas e integrante de las mesas intersectorial de economía de cuidado de Bogotá y la mesa intersectorial y la mesa de economía de cuidado Antioquia recientemente creada. Voy a estar como moderadora dándole la palabra a mis compañeras que han trabajado duro para sintetizar las ideas resultantes de la encuesta de trabajadoras domésticas que recientemente terminamos para analizar qué pasa con ese sector en tiempos de esta pandemia. Ellas son Claribet Palacio. Clary, si nos das un saludito. Muy buenos Mónica días. Sandoval. Buenos días a todos y a todas, a las personas que en estos momentos se encuentran conectadas. Estoy muy contenta y espero que ustedes se puedan encargar de replicar todas las noticias que saquemos hoy, visibilizando los resultados de la encuesta que hicimos en el marco del COVID-19. Mónica Sandoval. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial, especialmente para todas las personas, colegas, trabajadoras domésticas que están también desde otros países, Ecuador, Brasil, México y Guatemala, colegas de este tema. Francis Corrales. Francis. Buenos días, hola, soy Francis Corrales de la Escuela Nacional Sindical y bueno, muy contenta también acá aportando y conociendo un poco más del mundo del trabajo de las trabajadoras domésticas y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas, muchas gracias por la conexión y que empiece la conversación. Y Sandra Muñoz. Sandra. Bueno, buenos días a todos y todas. Un caluroso y fraterno saludo desde el Centro de Solidaridad y desde el Centro de Estudios de FEINS. Agradecerte a ti, Andrea, por moderar este espacio y acompañarnos de esta hora y, por supuesto, a las personas que nos acompañan por el Facebook Live para que tengamos una conversación bien provechosa acerca de los resultados de esta encuesta de cómo están los derechos de las trabajadoras en el COVID-19. Ok, mil gracias. Todas hacemos parte de organizaciones que llevamos más o menos 9 años impulsando el movimiento social de trabajadoras domésticas en Colombia por los derechos de las trabajadoras domésticas desde el 2011, cuando se adoptó el convenio 189 de la OIT, que es una especie de sombrilla legal internacional que ha visibilizado los derechos de este sector en el mundo. Nuestras sospechas cuando recién empezó esta pandemia, a los pocos días del presidente Duque haber dado la primera orden de confinamiento, tuvimos la sospecha entre este equipo y las organizaciones de que las trabajadoras domésticas la pasarían mal, que es un sector que tiene una informalidad cercana al 80%, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en que inferimos que puede ser aún mayor la informalidad, y quisimos realizar una encuesta directamente con trabajadoras domésticas para confirmar, ampliar, conocer realmente qué está pasando con este sector. En este sentido, le voy a pedir el favor a Mónica que nos cuente una caracterización de esas empleadas domésticas que nos respondieron la encuesta para darle un marco al análisis del sector. Mónica. Claro que sí, Andrea, muchas gracias. Bueno, antes contarles que nosotros hicimos un formulario digital de muy fácil acceso para las mujeres, lo podían diligenciar en sus teléfonos celulares. Tuvimos además un apoyo telefónico para quien necesitara pues este apoyo. Y pues les podemos decir que este fue un estudio de carácter exploratorio donde nosotros logramos tener unas tendencias, tener pues como unas ideas muy importantes acerca de qué están viviendo las mujeres en la pandemia, pero no podríamos decir que se puede generalizar a toda la población de las trabajadoras domésticas por el alcance que tuvo el ejercicio. Bueno, ya sí quiero compartirles pues la pantalla para mostrarles los datos de la caracterización.
Primero que todo, quiero mostrarles el género de las personas que contestaron la encuesta. El 97% de las personas son mujeres, tal cual como la tendencia pues que vivimos en Latinoamérica, donde el hombre está pues mucho más centrado en otras labores, mientras la mujer está dedicada al hogar. El lugar de trabajo de las personas, pues puedo decirles, contarles que vinieron de todo Colombia las respuestas. Tuvimos en Bogotá 186 respuestas, de Medellín son 161 y de Cartagena 79, que fueron pues las ciudades con más respuesta, pero de ahí en adelante de todo Colombia, no vi de pronto de la Amazonía, pero de resto tuvimos una respuesta muy nutrida. Frente al rango de edad, es importante mostrarles que el 25% de las respuestas fueron especialmente de mujeres entre los 40 y los 50 años de edad. El 84% estuvo centrado en mujeres entre los 30 y los 60 años. Esa fue más o menos nuestra caracterización. Por tipo de empleador, empezamos a ver también que las empresas de trabajo doméstico empiezan a ganar empleadas, pero solamente por ahora fueron un 13% las que respondieron frente al 87% que están vinculadas a través de una familia, es decir, un empleador o una empleadora como persona natural. El tipo de servicio, que es un asunto muy importante, es por días, la forma de contratación más usual fue el 67%, mientras que las mujeres internas que respondieron fueron un 8%. Las externas, que están toda la semana en la misma casa, pero yendo a sus propios hogares, fue el 25%. Puse ahí 3 palabras: vulnerabilidad, desamparo y desprotección, porque estas mujeres que nos compartieron sus opiniones, que trabajan por día, resaltaron mucho esta condición, en la que se encuentran pasando por este tiempo de la pandemia. Este cuadro que les voy a mostrar está, digamos, como cruzando el tipo de trabajo con el tipo de empleador y con la edad. Fíjense también que por días es como donde podemos ver pues como con más claridad como en el rango de 40 o 50 años es donde está centrada la cantidad más grande de mujeres. Luego, la próxima, pues les quiero mostrar la afiliación a la salud. Este es un asunto muy importante porque fíjense que un trabajo en condiciones dignas implica no solamente el salario, sino toda la contratación de las prestaciones y de la salud, etcétera. El 39% de las mujeres que contestaron dijeron estar afiliadas a una EPS. Podríamos inferir que son mujeres que tienen la contratación completa. Hay un 8% de mujeres que lamentablemente contestó no estar vinculada a ningún tipo de afiliación en salud y desafortunadamente 4 de ellas están vinculadas por empresa. Entonces fíjense que también ahí podríamos tener pues una vulneración proveniente del tema empresarial. Por el CISBEN están beneficiadas el 41% y beneficiaria de alguien el 12%. Y finalmente, yo les quiero mostrar la afiliación al sindicato. Aquí es bueno decirles que este dato pues está sobre representado las mujeres afiliadas, que en este caso fueron el 20%. ¿Por qué? Pues porque todas nosotras, las organizaciones que hicimos la encuesta, estamos relacionadas directamente con mujeres que están afiliadas a sindicatos. Entonces, pues claro, pudimos hacer pues digamos que pasar la encuesta, pasar la voz a muchas mujeres que están sindicalizadas, pero este no es, digamos, un dato que pueda ser pues concluyente. 80% no están de todas maneras afiliadas frente a un 20% que sí. Y fíjense que pues los datos nos dieron que en las que más están afiliadas están de todas maneras contratadas por días, que finalmente es el tipo de contratación también que más pudimos ver en las respuestas de nuestras mujeres. Entonces, bueno, hasta ahí les dejo la caracterización y le doy paso a Franci para que muestre la parte
la parte laboral. Gracias, Mónica. Muy completa la síntesis que haces de esa caracterización de las trabajadoras domésticas que respondieron la encuesta sobre situación laboral y situación de salud en este tiempo de confinamiento. Antes de darle la palabra a Francis para que ella nos comente la síntesis de los resultados en los aspectos laborales, le voy a pedir a Claribet, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas UTRASD, que nos cuente un poco. Mónica acaba de dar unos conceptos teóricos, resultados de la encuesta. Clary, ¿nos podrías contar en la práctica si esos resultados corresponden a lo que tú ves en tus colegas del sector? Y perdón, antes de darte la palabra, les quiero recordar a quienes nos están acompañando en este Facebook Live que si tienen comentarios, preguntas, por favor los anoten en el chat y los iremos recogiendo para buscar responderlos al final. Clary, por favor, cuéntanos tú esa parte testimonial. Yo veo los datos, pues tomando esta muestra, yo lo considero una muestra, porque este número comparado con la cifra general, según el DANE de trabajadoras domésticas, de más de 680,000, pues uno podría decir que es una muestra considerable, pero que de cierto modo permite quizás no arrojar en un 100% de realidad todo eso que sucede en nuestro gremio. Y quiero pues anotar, me parece interesante cuando se menciona el 20% de las encuestadas que manifiestan estar sindicalizadas, y efectivamente eso obedece a que ustedes todas tienen una relación con sindicatos de trabajadoras domésticas, porque en lo que hemos mapeado en UTRASD nos hemos podido dar cuenta que la tasa de sindicalización de trabajo doméstico en el país, contando todos los sindicatos de base reales, con sus afiliadas, digamos, bien caracterizadas, no superamos el 35% de esta cifra. Entonces, pues como para tenerlo presente. Por otra parte, yo creo que adelantándome un poco, estos resultados, si bien nos pueden dar un panorama, ¿cierto? Muy, yo creo que alentador, no, muy crítico. También es claro que esto se hizo a principio de la pandemia y que algunas situaciones han ido empeorando ahora que la pandemia, digamos, se prolongó. Por ahora esto. Vale, Clary, muchas gracias. Y precisamente apoyando esta parte práctica real de lo que les está sucediendo a las trabajadoras domésticas a partir de la voz de Claribet, también recogimos unos testimonios de las mismas trabajadoras que respondieron la encuesta. Trajimos unos audios que también nos ilustran su situación. Si por favor los técnicos nos ayudan con uno de esos testimonios, por favor, oigámoslo. Una casa acá en el poblado, una casa súper gigante, una mansión se puede decir. Trabajamos demasiado, de 7, a veces últimamente ahora que estamos trabajando interna, a veces los acostamos a las 9, 8:30 terminamos, súper cansada. Lo están dando 2 comidas en el día, una a las 11 y otra a las 6 de la tarde. Que cuando menos piensan, tírese al piso para que se siente en el piso, para que haga las cosas en el piso. Y así por el estilo, cosas que uno se siente mal, triste, uno acá encerrado por sus hijos. Al menos yo que tengo, mi compañera Rocío, que tiene 3 hijos allá en su casa, prácticamente solo. Yo tengo un niño de 3 años, lo tengo con mi hermana en estos momentos. Me dice mi hermana que mi hijo me extraña mucho, imagínense. Y uno deja de cuidar a sus hijos para venirse para acá y pasa a veces que el trato que le dan a uno no es mucho que digamos. Montaera que porque supuestamente uno comió mantequilla o café sin siendo ser así. Por un día que tomé café, tanta cantaleta por ese tinto. Ya no le tocamos el tinto, no le tocamos nada. Mucho maltrato en sí. El día que dijo que los viniéramos a trabajar, imagínense.
prácticamente de un día para otro, ahí uno arregla maletas para venirse para acá, interna por un mes, dejando sus hijos allá y ella negándole prácticamente la comida a uno acá. Eso es triste lo que está pasando a mi compañera y yo. Y sinceramente no es justo. Muchas gracias por escucharme. Ya luego de oír este testimonio, tenía aquí un problemita con el audio, le voy a pedir el favor a Francis, que trabaja en la Escuela Nacional Sindical y nos hizo el ingente y técnico trabajo de hacer los cruces estadísticos, de ayudarnos con esa parte de entendimiento de los datos objetivos, que nos ayude con la síntesis de aquellas condiciones laborales de las trabajadoras domésticas de la encuesta. Francis. Francis, activa el micrófono, porfa. Hola. Bueno, muchas gracias, Andrea. Como logramos ver en la presentación de Mónica, las características de las mujeres trabajadoras domésticas es bastante diversa. Unas características que nos permiten en este momento al menos acercarnos a unas condiciones específicas de la forma en que se están relacionando hoy en el campo laboral. Entre los aspectos más significativos que hemos podido encontrar en las mujeres es el cruce que logramos hacer entre el tipo de servicio y la seguridad social. Como vimos, las mujeres están trabajando por días, internas o externas, ¿cierto? Y el dato más significativo ha sido las trabajadoras por días. Cuando hacemos el cruce por el tipo de seguridad social, vamos a observar que hay una tendencia a que las mujeres no tengan la afiliación a la EPS. Entonces, en este tipo específico de la forma en que están laborando, es decir, el trabajo por días, estamos entonces, digamos que acercándonos a un 28% de mujeres que logran acceder a la seguridad social. Este mismo grupo de mujeres, las mujeres trabajadoras por días, lo cruzamos con el tipo de vulneración al que acceden, además de no contar con la seguridad social. Y tenemos una categoría que fue el tipo de decisión que habían tomado los empleadores. Al cruzar el tipo de mujeres trabajadoras por días y la decisión tomada por los empleadores, nos vamos a encontrar que cerca del 90% de las mujeres pueden estar en sus casas. Hasta ahí el cumplimiento de la norma está significativa. Sin embargo, estas mujeres, cerca del 50% de ellas no están accediendo a un ingreso. Es decir, no están recibiendo dinero correspondiente al pago que deberían estar recibiendo por el cese de actividad. En cambio, lo que vamos a encontrar es que las mujeres han tenido una suerte de flexibilización de sus contratos porque algunas han sido enviadas para sus casas en calidad de vacaciones, vacaciones no remuneradas. Algunas otras han ido para su casa con suspensión del contrato. Algunas, por ejemplo, digamos, han sido despedidas. Y así una serie de elementos que ellas han nombrado de diferentes maneras, como por ejemplo, vacaciones sin salarios, la promesa de reintegro, la suspensión de contrato, todas estas formas que son prácticas diversas de flexibilizar la relación contractual o, digamos, el cese de esa relación contractual se manifiesta en una porción muy alta de esas mujeres que estamos hablando. Entonces tenemos 90% de las mujeres que están en sus casas atendiendo a las regulaciones del confinamiento, pero cerca del 50% no tienen acceso a salario ni a ningún otro tipo de ayuda en términos económico. Este 50% es un poco complejo de definir
porque no definimos si este 50% de acceso a recursos están directamente relacionados con el ingreso, como intenté decirlo ahora. Sin embargo, lo que ellas hacen es que cuando responden la encuesta, lo cruzan con ayudas que vienen de sus familias, ayudas de externos y, por supuesto, ayudas de sus empleadores. Es decir, que eso no se constituiría en salario toda vez que una ayuda, digamos que responde más a un efecto, a una práctica que puede realizar cualquier ciudadano o ciudadana, pero que no está relacionado con esta práctica contractual. Otro asunto que me parece muy significativo es que en términos globales, ya no la diferenciación en términos de tipo de contrato, el 39% de las mujeres dijo no contar con seguridad social. Este dato es muy significativo, si bien esta encuesta no es una encuesta en su rigor conceptual, en su rigor técnico. Lo que sí nos ha permitido es identificar que estas tendencias que vienen manifestándose son tendencias que son históricas. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, si el 39% de las mujeres dijo no estar afiliada, esto es un dato muy cercano al dato que había presentado el DANE en el 2019, que corresponde al 40%. Significa que estamos hablando que hay una cantidad de mujeres, un grupo de mujeres muy amplio, que no está recibiendo los beneficios por su calidad de empleadas. Uno de sus beneficios es estar afiliadas a la EPS. Si hacemos un poco más de desglose en los datos del DANE, por ejemplo, que aquí no lo cruzamos, pero que es muy importante para tener en cuenta el asunto de la seguridad, es correspondiente a la ARL, que ahorita pues Sandra nos hará una profundización del tema. Es que en las encuestas del DANE del año pasado estaban diciendo que el 18% de estas mujeres que trabajan, que prestan el servicio doméstico, no están afiliadas a la ARL. Entonces estamos hablando 40% de mujeres que no tienen EPS y 18% de mujeres que no tienen ARL, lo que puede mostrar que hay un nivel de flexibilización muy alto de la relación contractual. Esto en últimas además nos ha permitido identificar que la tendencia de la informalidad en el trabajo doméstico es alta. Ya vimos, por ejemplo, con los datos que nos presentó Mónica al principio, que la mayor parte de las mujeres trabaja por días. Si esto además, para finalizar, que me parece muy importante, lo dejamos en términos, por ejemplo, de que el mismo número de mujeres que están afiliadas a la EPS es el mismo número de mujeres que está afiliada al CISBEN, lo que nos está indicando es que en últimas las mujeres trabajadoras domésticas requieren otro tipo de políticas que está asociada por un lado a la formalización del trabajo doméstico, pero por el otro al cumplimiento de de una responsabilidad en los derechos que hasta ahora el Estado no ha podido garantizar y que al parecer en el confinamiento se ha ido profundizando su vulneración. Dejo hasta acá. Muchas gracias. Gracias, Francis. Sí, yo le quiero agregar al análisis, a la síntesis que presentas sobre la situación laboral, el hecho de que, grosso modo, intentamos separar o categorizar a los y las empleadoras de las trabajadoras domésticas de esta encuesta en tres grupos: aquellos cumplidores de la ley, aquellos laxos frente a la ley, que la cumplían a medias, es decir, le habían reducido la jornada laboral de manera abrupta, sin previo aviso, y las habían enviado, por ejemplo, a la casa sin aviso de vacaciones, o las habían enviado a la casa sin ningún tipo de aseguramiento en prestaciones sociales. Y el tercer grupo, incumplidores. Y si sumábamos la cantidad de empleadores y empleadoras laxos y empleadores y empleadoras incumplidos, es una abrumadora mayoría frente a los cumplidores. Eso es un interrogante grande que nos deja esta encuesta frente al cumplimiento de la ley de los trabajadores, de los empleadores hacia sus trabajadoras. Y le quiero, dar la palabra de nuevo a Clary para que a Claribeth Palacio, para que nos confirme en la realidad que ella ve con sus colegas cómo es esta
materialización, cómo están sintiendo la realidad de las trabajadoras domésticas. Clary, ya te doy la palabra, pero quiero saludar y agradecer la presencia en este Facebook de organizaciones y personas que nos han acompañado y que sabemos que están interesadísimas en el tema. La organización FOS, algunos miembros del funcionarios del Ministerio de Trabajo, Ángela María Robledo, empresarios de organizaciones como de trabajadoras domésticas, organizaciones que prestan servicios de trabajo doméstico como Simplifica, académicos e investigadoras y otras organizaciones sindicales como Ultrahogar, Aniebre, etcétera. Gracias a ellas y a ellos por estar. Y Clary, te doy la palabra. Hola, cuando yo mencionaba lo del 35% apenas de afiliadas a nivel nacional, pues son las afiliadas que nosotras conocemos, con las que podemos interactuar. Y cuando les decía que el panorama en este mes y 20 días más o menos pudo empeorar, porque la encuesta se hizo apenas empezó, decretaron la medida de cuarentena en las primeras semanas, y les decía que había empeorado, es por lo que siempre tenemos una relación directa, no solo a nivel de UTRASD, sino a nivel de intersindical de trabajo doméstico. Entonces nosotras sabemos que ha aumentado los despidos, que ha aumentado el despido disfrazado de no tengo con qué sostener su pago. Usted sabe que la queremos mucho, porque aquí volvemos a unos comportamientos que han estado anclados en el pasado y que quizás uno pensó que con tanta normativa vigente iban a poder irse como erradicando, pero vemos que en medio de la crisis por el COVID-19 lo que tomaron fue fuerza. Entonces, fírmeme la cartica, no me vaya a perjudicar, y esto se da mucho en Bogotá, no me vaya a perjudicar, que es que aquí nosotros la queremos mucho, y es que usted sabe que no tengo con qué sostenerle el pago. Yo voy a seguir buscando con unos amigos míos a ver si alguien más la necesita, pero pues con esas palabras tan sutiles, dígame, cuando se tejen unas relaciones en las que se mete sentimiento, como ocurre en el trabajo doméstico todo el tiempo, nadie sale con fuerza de ir a denunciar a su empleador. Además que mirando las dificultades que hay en estos momentos para diligenciar un tipo de querella, pues por una vulneración que le ocurra a uno en su lugar de trabajo, que ya sabemos que son muchas en UTRASD. Ayer, por ejemplo, hablaba con una chica que la despidieron antes de ayer, por ejemplo, y si uno contara las situaciones de este despido, dan vergüenza. La despidieron porque se enfermó de gripa. O sea, no había cómo garantizarle que estuvieran los protocolos de seguridad y pudiera mantenerse, salir de este episodio de gripa y garantizarle su reintegro, sino que la medida fue despedirla. Y como esa hay muchas arbitrariedades. Entonces, yo insisto en que el panorama ha empeorado después de esos primeros 15 días en el trabajo doméstico por estos despidos que les digo, pero además hay una cosa que yo sí quiero señalar, la cual me genera mucha, me pone al borde la emocionalidad, porque en esto uno tiene amigas, familiares, y es obligar a una mujer a que se interne a prestar el servicio doméstico sin pensar, porque es que se piensa en las condiciones de seguridad, pero volvemos a hacer lo mismo, segregamos. ¿Quiénes merecen más seguridad? Quienes tienen para pagar el cuidado, estos grupos de acá, mal llamados minoritarios, de los cuales hacemos parte nosotras como trabajadoras domésticas, pero trabajadoras domésticas en situación de migración interna, pero negras, pero pobres, pero indígenas, con todas estas características que ya sabemos, que siempre las ponemos en mesa. Entonces, estas conductas, digamos, con lo que está pasando, nos dejan claro que en el país no había un plan, pese a toda la normativa que se ha expedido, como no se garantiza la seguridad social, por tanto, no ha habido cómo garantizar el bienestar de las trabajadoras en medio de esta crisis. Y lo que les estaba diciendo, tiene mayor garantía quien tiene para pagar el cuidado, en este caso el cuidado remunerado. Entonces esta mujer se va, estoy ya, no sé, demasiado
sensible, con tantas lágrimas, pero es que me tocó dejar a mis hijos, eso que me van a pagar se me va a ir más de lo que, o sea, gastando en la persona que les va a hacer la comida, porque mis hijos son hombrecitos y no han aprendido a hacer nada, porque ahí vuelve y juega esas crianzas o esas pautas mal elaboradas para sacar adelante a los hijos, y el machismo que reforzamos en ocasiones las mujeres, que ese ahora no es el tema, pero entonces se empieza a mover como esa bola de sentimientos cruzados. Tengo que irme a trabajar atendiendo la exigencia de mi empleador. El caso de unas chicas que se les dijo puntualmente, si usted no se viene, a mí me toca buscar a otra porque yo no la puedo tener así. Que incluso a una le habían pagado ya 2 quincenas y ella pues feliz, mi empleadora tan consciente, a las 2 quincenas le dijo, no, intérnese, busque quien le cuiden los niños porque yo no la puedo seguir sosteniendo el salario a usted de esta manera. Entonces, nosotras sabemos, aquí nosotras no estamos alegando por no trabajar. Es trabajar en qué condiciones. Es, si estamos hablando de garantías y de protocolos de seguridad para toda la población, ¿por qué nos vuelven a segregar? ¿Por qué esos pronunciamientos no van acorde con lo que ha dicho la Corte hace 3 años, que las trabajadoras domésticas son sujetas de protección y derechos especiales, y tenemos todo el convenio, el 189, que regula el trabajo doméstico? ¿Por qué son indiferentes ante toda esta normativa en el país y no logran empaquetar nada? Porque es que aquí no hay empaquetado nada en beneficio de las trabajadoras domésticas. Entonces, una cosa que a nosotras como organización sindical nos preocupa mucho es, ya sabemos que el panorama es cruel, pero el panorama nos puede empeorar, porque están aumentando los despidos con estas características que yo les acabo de mencionar. Entonces, cuando a mí me dejan sin armas porque firmo un documento, porque me creo de la lágrima de mi empleadora, yo renuncio a mi derecho, sencillamente porque se mueven otros sentimientos. Y quizás uno también empieza a medir, si es que ella vendía ropa en el centro, tenía un local en el tal centro comercial y ha dejado de vender. No, ella en cierto modo tiene razón, porque las trabajadoras domésticas, si algo tenemos es humanidad. Y eso cualquier empleador lo puede decir. Que hay de pronto algunas que en ocasiones se salen de los parámetros, pero que me digan de cada 10 señoras para las que trabajamos, en cuál no termina uno sufriendo por ella cuando tiene el problema X. Porque uno empieza como a sentirlos como la familia. Son ellos que en ocasiones a uno no lo sienten como esa familia. Entonces, cuando vuelve y juega, usted es de mi familia, pero fírmeme la cartica, yo la quiero, yo voy a estar llamándola. Y ahí se constituye lo que mencionaba Sandra, de los paquetes de ayuda. Venga, llévese estas cositas. Tenemos casos en Ultratel, venga, llévese estas cositas, que no pase tanta necesidad, pero esas cositas no constituyen mi salario, esas cositas no constituyen mi derecho en lo que yo estoy, a lo que me están haciendo renunciar, porque no tienen cómo garantizarme nada. Clary, mil gracias por tu testimonio. Es conmovedor, es preocupante, es cuestionante por todos los sectores sociales. Has dicho una serie has mencionado una serie de realidades que ponen en cuestión el trabajo del gobierno, ponen en cuestión la ética y el conocimiento normativo de las trabajadoras domésticas, de los empleadores hacia las trabajadoras domésticas, y en general a toda la institucionalidad colombiana frente al trabajo doméstico. Si bien sabemos que es muy difícil dividir estrictamente lo normativo laboral de lo normativo en salud o en salubridad o en prevención, te pido el favor, Sandra, que nos cuentes sintéticamente de esta encuesta qué resultados saltan a la vista como hallazgos frente a esas condiciones de salud, precisamente en una crisis de salud. Gracias, Andrea. Bueno, yo quiero empezar aprovechando que en este espacio nos acompaña el Ministerio de Trabajo, congresistas, sindicatos, organizaciones sociales y demás. Empezar diciendo que la problemática del sector de las trabajadoras domésticas no es un problema menor. Tanto no es un problema menor que en este momento
según los datos más actualizados que tenemos, como nos lo decía Clary, tenemos cerca de 700.000 mujeres trabajadoras domésticas. Si miramos otros sectores de los que cobran toda la importancia, los medios de comunicación y la atención por parte del gobierno, como el sector petróleo, que tiene 177.000, o el sector de la aviación, que expertos dicen que también están cercanos a los 170 y algo, a pesar de que digan que son más trabajadores, multipliquemos eso. Realmente es un sector que puede triplicar estos sectores a los cuales se están dirigiendo la mayoría de las ayudas por parte del gobierno. Entonces, es increíble, pero además no hay ninguna explicación desde el punto de vista de un Estado social de derecho, cómo un sector de casi 700.000 mujeres, que además son mujeres, no tenga a la fecha un protocolo, no tenga a la fecha ninguna normatividad para ellas, no tenga a la fecha ningún recurso desde el punto de vista económico. O sea, no hay ninguna norma. Se han expedido infinidad de normas en el marco de la pandemia y no hay ninguna dirigida al trabajo doméstico. Eso es lo primero que quiero decir para encuadrar, que el problema no es menor, que el problema es muy grande y que es un sector que ya venía olvidado de tiempo atrás y que lo que hace la pandemia es profundizar este escenario de exclusión y discriminación que históricamente ha sufrido el trabajo doméstico en Colombia. Ahora, el tema de la salud, la seguridad en el trabajo y los elementos de bioseguridad que se esperaría se estén implementando en el marco de la pandemia es un tema bien preocupante, sobre todo remitiéndonos a cifras como las que Franci nos compartía o la compañera Mónica nos compartía, ¿cierto? O sea, donde hay un alto nivel de informalidad, pero adicional a eso, donde la mayoría de las mujeres no están afiliadas al sistema de seguridad social integral en salud. Esto es un problema grande, ¿por qué? Porque estamos en una pandemia. Y en una pandemia se esperaría que por lo menos los trabajadores que se exponen a seguir prestando sus servicios en un sector que cobra plena relevancia en la actualidad, como es el trabajo doméstico y las labores del cuidado, en donde se pone en el pico de la agenda pública por la importancia que tiene el confinamiento en los hogares, es un sector que está desprotegido históricamente y que ahora vamos a ver de la encuesta. Lo que más les llamó la atención, como creo que lo han dicho varias de las compañeras, pero por ahí es importante empezar, es que el 90% de las trabajadoras domésticas quedó desempleada. Y quedó desempleada desde el punto de vista, digamos, de una concepción de los empleadores de que este trabajo no es formal y de que yo simplemente le digo a la trabajadora chao, ¿cierto? De que no hay contratos de trabajo que se respeten. Este 90% de las trabajadoras domésticas que se desemplearon en las distintas modalidades que ya Francis nos explicó, son mujeres que en este momento están confinadas, sin salario, sin protección a la seguridad social en salud, sin rentas básicas. Muchas de ellas nos dijeron que recibían estos pírricos subsidios del Estado, quizás de Familias en Acción. Si reciben Familias en Acción no reciben el otro subsidio de este aporte solidario. El punto es que solamente tenemos aproximadamente el 10% de las trabajadoras siguieron trabajando. Y de ese 10% de las mujeres que siguieron trabajando, el 50% nos dijo que trabajaban sin tapabocas, sin antibacterial, sin medidas de seguridad y que cuando los tenían, ellas los tenían que asumir o los tenían que pagar. De este 10% de mujeres que siguió laborando, más o menos el 30% eran internas y el 70% eran externas. Significa mujeres que todo el día cogían el transporte público y se desplazaban, iban y venían de las casas de los empleadores a las casas o a sus hogares con el riesgo de llevar el COVID o el virus a sus familias. Me preocupó muchísimo además que de este 10% de mujeres que siguen trabajando, el 46% o están en el SISBEN o no tienen ninguna afiliación a la seguridad social. ¿Eso qué significa? Que si alguna de estas mujeres se llega a enfermar por COVID, pues no va a tener cómo pedirle a la ARL, que supongo que esa es la apuesta de muchos de los sectores en Colombia, pedir que si se contagian del virus, en razón o con ocasión de su trabajo, sea reconocida como una enfermedad profesional. Esta situación de desprotección total, en términos de salud y seguridad en el trabajo y de no protección contra el virus, es más preocupante si lo vemos que en Colombia hay empresas que intermedian el trabajo doméstico. Quiere decir que hay personas jurídicas que envían trabajadoras domésticas a los hogares y ver que ni tan siquiera en esos casos, porque el dato que tenemos es que más o menos el 55% de las mujeres que están en las empresas manifestaron
que las enviaron, por ejemplo, a la casa, ¿cierto? O sea, que tampoco se les garantizó el trabajo, tampoco se les garantizó el empleo. Estos datos, de manera general, lo que te muestran es que el tema de la salud, la seguridad en el trabajo, cobra una relevante importancia en este contexto, en un país en donde el trabajo doméstico está calificado con el riesgo más bajo, el riesgo que tienen las secretarias y otras profesiones, pero adicional a eso te demuestra una absoluta desprotección por parte del Estado, en tanto ni tan siquiera se ha presentado o se ha pensado un protocolo, por ejemplo, para el sector del trabajo doméstico. Dejo por ahí para que profundicemos más adelante en las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Sandra, y nos alegramos por aquí de ver organizaciones que nos acompañan y que siguen interesadas en el tema, algunas de ellas del sector privado como NextClean y otras del sector de trabajo organizado, Sintrain, UNEV, Asbimoncol, y las demás personas naturales que están interesadas en entender y seguir construyendo salidas para este sector. Terminamos aquí una primera ronda en la que les expusimos la problemática que encontramos en esta encuesta y queremos pasar a esta última parte de este Facebook Live a indagar salidas, caminos que nos puedan llevar a reactivar el sector, a reactivarlo, por supuesto, con las protecciones debidas y a empezar en algún momento por la senda de la formalización del trabajo doméstico y de un trabajo decente para las trabajadoras domésticas. Porque encontramos algo absolutamente paradójico. Llevamos 2 meses inundados en las redes sociales con mensajes que enaltecen el trabajo doméstico, enaltecen las tareas de cuidado parece que hubiéramos descubierto el valor del trabajo doméstico en estos 2 meses. Y si bien ese reconocimiento es fundamental como una de las teorías que nos indican para progresar en la igualdad de derechos y en la igualdad de derechos, sobre todo para cerrar brechas de género, esto contrasta con la desprotección que han sufrido las trabajadoras domésticas durante estos 2 meses. Entonces quiero darle la palabra a Mónica para ver desde la Fundación Bien Humano y desde los mismos análisis que hemos hecho, si nos quieres contar caminos o salidas para esta problemática. Claro que sí, Andrea, muchas gracias. Bueno, lo primero es que a partir de todo lo que dicen las compañeras, pues es importante ver cómo este virus que nos puede atacar a todos por igual, definitivamente no tiene las mismas consecuencias en las personas de acuerdo a su nivel de vida. Y cómo realmente las trabajadoras domésticas sí que han estado muy afectadas por esta situación de la pandemia. Porque finalmente esta pandemia nos desnuda cuáles son esas políticas de los gobiernos del mundo y su impacto pues en la riqueza o en la pobreza de los pueblos. Entonces aquí nos ha quedado en evidencia pues estas políticas que realmente el cuidado no lo tienen muy en cuenta y sigue siendo el cuidado, sea directo o indirecto, como el trabajo doméstico, pues un asunto de segunda categoría. Nosotros, como pueden de pronto ver en la diapositiva, pues somos una organización que en alianza con otras, con las compañeras todas que están acá y con otras en el marco, por ejemplo, del proyecto Igual Valor, un programa Igual Valor, Iguales Derechos, que es un programa que tiene incidencia en Latinoamérica con su proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo. Ahí estamos con Ecuador y con Brasil en esta lucha por los derechos humanos y laborales y por unas condiciones de trabajo digno para las trabajadoras domésticas. Voy a empezar como desde lo más cercano a la trabajadora doméstica. Realmente, miren que entendemos, por lo que decía Claribet, que esa formación en derechos humanos y laborales para la trabajadora doméstica es imprescindible. Ellas también tienen que ser formadas, porque de todas maneras ellas vienen de una relación muy desigual, donde ellas están realmente en desventaja frente al empleador, que es alguien que tiene más poder y más conocimiento.
Igualmente, cualificarlas también en esas competencias laborales para el oficio, porque es que es un oficio totalmente empírico, donde ellas aprenden y aprenden muy, saben muchísimas cosas, pero de todas maneras hay muchas cosas que también se pueden cualificar porque ellas podrían también negociar sus contratos de trabajo en una condición de mayor igualdad en la medida que ellas también puedan soportar un reconocimiento educativo que respalde su labor. Nos parece también muy interesante cómo avanzar en modelos de negocio social que puedan ser gestionados también por las trabajadoras domésticas y donde ellas puedan encontrar soluciones de trabajo digno a la prestación del servicio doméstico y donde ellas puedan también agregar un valor a su empleador por este trabajo que ellas hacen. Igualmente, pues las trabajadoras domésticas son mujeres que trabajan para otras familias y que tienen una familia por la cual velar. Muchas investigaciones nos han mostrado cómo una gran cantidad de trabajadoras domésticas son madre cabeza de familia. Y es muy importante trabajar ya los vínculos familiares y ustedes saben pues las afectaciones que hemos tenido sobre todo ahora por el COVID. Entonces hemos hecho muchas iniciativas por fortalecer esas relaciones, vínculos familiares y también atención psicológica en esta situación de pandemia. Por otro lado, y en esto hemos tenido otros aliados, como por ejemplo OIM, nos parece muy importante fortalecer la organización sindical. O sea, desafortunadamente, como veíamos ahorita, pues aquí vimos un dato muy alegre de 20% de mujeres sindicalizadas, pero esa está lejos de ser la realidad de este país y creemos fundamentalmente en que por ahí hay que seguir fortaleciendo estas organizaciones. Definitivamente la investigación e incidencia en las políticas públicas, ahora estamos haciendo un estudio sobre cómo el convenio 189, que ya Andrea lo mencionó, se está realmente llevando a la práctica en nuestro país y queremos hacer algunas recomendaciones de política en ese sentido. Por otro lado, la sensibilización y la capacitación a los empleadores. Una cosa es lo que decía Claribel ahora, bueno, el corazón y que nos pongan el tema pues sensible y tal, pero además es que tienen que saber cuáles son los derechos de la trabajadora doméstica y hay que hacerlos cumplir. O sea, ahí estamos muy lejos. Hay mucha ley, pero no se cumple. Creemos que la Mesa de Economía del Cuidado de Antioquia, bueno, la de Bogotá nos lleva un rato, pero es muy importante. Desde ahí se está haciendo pues una fuerza para que el sistema municipal de cuidado se instale. Quiero notar solamente una cosa y es lo crítico de las mujeres pobres trabajando para mujeres y familias pobres. Resulta que es que muchas de las trabajadoras domésticas trabajan con familias de estrato 2 y 3. Entonces ahí hay un círculo de pobreza porque va a ser una familia que tampoco le puede pagar con las condiciones que se necesita. Ahí es donde el Estado debe intervenir. A ver, un sistema de cuidado, ¿qué dice de eso? De las familias que no tienen cómo pagar un cuidado de calidad. Entonces, finalmente, para llegar a lo más macro, sí creemos que el gobierno tiene que garantizar recursos para cubrir ese mínimo vital, una renta básica universal como alternativa para disminuir esta pobreza y esta desigualdad tan terrible y que nos ha desnudado de una manera pues como tan cruda esta pandemia del COVID. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Rápidamente paso a Sandra y a Francis con salidas. Por favor, nos repitamos si hay alguna que ya haya mencionado Mónica para darle paso a algunas de las respuestas que de entrada algunas de las preguntas cuyas respuestas de entrada les decimos que se las enviaremos porque son datos que podemos cruzarlos acerca de ayudas, etcétera, que aunque tímidamente tenemos en el país, existen y otras las podemos ampliar enseguida de otra manera. Sandra, por favor, nos comentas qué salidas concretas o propuestas concretas podemos vislumbrar. Bueno, desde el Centro de Solidaridad, desde Defense y otras organizaciones de apoyo a este sector de las trabajadoras domésticas, creemos que es necesario que empiece a funcionar la mesa de seguimiento del convenio 189 y que el Ministerio de Trabajo impulse este espacio como un espacio que dinamice las discusiones que tenemos, como por ejemplo en este foro.
Lo segundo es que estamos en medio de una pandemia y estando en una pandemia necesitamos hablar de salud, seguridad social integral para el 100% de las trabajadoras del sector del trabajo doméstico, si queremos implementar protocolos de bioseguridad y que este sector trabaje con todas las normas que garanticen la salud, la seguridad y la vida en el trabajo. Creo que es un momento importante. A ver, ustedes saben que en la semana pasada salió el decreto 639, un decreto que le da auxilios a empleados o trabajadores formales de empresas formales. Y muchos nos preguntamos, bueno, ¿y dónde quedan los auxilios para hogares? ¿Por qué no? ¿Cierto? De empleadores, de trabajadoras domésticas. Y claro, hay varios interrogantes al respecto allí y es cómo hacemos para identificarlas. Mónica nos da ahorita un dato interesante y es que el mayor número de empleadores en el país están en estratos 1, 2 y 3. Claro, pero ¿por qué no nos empezamos a pensar para momentos especiales como una pandemia, pues medidas especiales como promover la negociación colectiva entre los empleadores del hogar y así podemos tener identificados cuáles son los empleadores que necesitan auxilios por parte del gobierno para poder identificar dónde ingresar ese dinero y cómo promover y dinamizar el empleo en el sector del trabajo doméstico. No hay que perder de vista el dato que Franci también nos compartía de que en la actualidad mayoritariamente las trabajadoras domésticas son trabajadoras por días. Esto significa que las trabajadoras domésticas en Colombia tienen el trabajo formal del trabajo doméstico y por ahí podríamos pensarnos una negociación colectiva con los empleadores y una inyección de dinero a los hogares para que mantengan el empleo, pero los otros días que las mujeres no trabajan y que son independientes, cuentapropistas, que hacen un millón de cosas, pensémonos y reforcemos la idea de sacar avante la renta básica para el sector de las trabajadoras domésticas y para otros sectores vulnerables del país. Creo que Clary decía algo muy importante con relación al acceso a la justicia y es que la Corte ha dicho que el sector del trabajo doméstico es un sector de especial protección. Pero en este momento las mujeres trabajadoras domésticas quieren poner una denuncia por acoso, por violencia, por incumplimiento de los derechos laborales y no hay jueces, no hay vías expeditas que respondan y que garanticen el acceso a la justicia. Creo que es muy importante retomar la discusión sobre inspección laboral a hogares. En Uruguay se pudo, ¿por qué en Colombia no? Con todo de que hay una privacidad por parte del hogar, hay formas de ingresar al hogar y de generar inspección laboral, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde necesitamos ver cuáles son las condiciones de bioseguridad en las cuales las trabajadoras del sector del trabajo doméstico van a prestar el servicio. Creo que hay dos temas, y con eso quiero terminar, que nos trae la pandemia, que son nuevos. Y Clary lo tocaba muy bien, debemos de prender las alertas, porque muchos domésticas que se internen. Pilas, no son que venían internas, sino que les están pidiendo que se internen. Y este internamiento está teniendo como resultado que las mujeres acepten estar en estos hogares alejadas de sus familias, sin el cuidado que necesitan prestarle a sus hogares. Por aquí veo varias preguntas que preguntan, bueno, ¿y el apoyo psicosocial a las mujeres trabajadoras domésticas? Pues esta petición por parte de los empleadores, que no es otra cosa que refuerza unas relaciones de clase y una concepción de cómo se intercalan esta relación de raza, género y clase, de nuevo en el trabajo doméstico, porque no es más. Cuando uno ve a un empleador que le está pidiendo, una empleadora que le pide eso a una trabajadora doméstica, a mí no me cabe en la cabeza pensar otra cosa distinta a que seguimos con la concepción de que las trabajadoras domésticas son inferiores a nosotros y que por eso pueden arriesgarse y por eso pueden dejar a sus familias a cambio de estar cuidando la familia de los empleadores. Muchas gracias. Y por último, Francis, salidas, caminos, propuestas. Gracias, Andrea. Bueno, Sandra acaba de hacer pues una exposición de varios de los elementos que efectivamente hemos estado como pensando juntas. Yo quiero detenerme en dos que me parecen importantes. El primero tiene que ver con el sindicato. Es decir, es muy importante en este momento que logremos, Clary, que tú has estado también liderando mucho este proceso y con las organizaciones que han estado acompañando, es muy importante lograr el acercamiento al sindicato, que es el que nos permite justamente identificar los caminos para estos acuerdos, estas negociaciones colectivas con los empleadores, toda vez que aquí hay un inconveniente muy grande frente a lo que ha pasado históricamente en función
de cómo se conforman los sindicatos, y es que la formalización laboral, ya la vimos, realmente no responde a los cánones históricos de la función del trabajo como forma, digamos, de estabilidad para los trabajadores. Entonces, esa no existe. Vimos que efectivamente muchas mujeres trabajan por días, eso hace muy difícil que haya un sentido de colectividad, una posibilidad para las mujeres realmente ser parte de los sindicatos, y además porque alrededor de los sindicatos también hay una serie de estigmas, hay unas diferenciaciones y unas brechas muy altas que han hecho que las mujeres de alguna manera permanezcan afuera o permanezcan distantes de esta opción. Esto es muy importante, será muy interesante seguir generando procesos para que las mujeres se acerquen a esta posibilidad de construir juntas esta nueva manera de defenderse y de poder protegerse entre todas. Los sindicatos además hoy también tienen otras preguntas, han abierto la posibilidad incluso de trabajar sobre derechos más allá del trabajo, del derecho al trabajo, el derecho al acceso laboral. Y esto justamente me lleva al segundo tema, que es la renta básica, y es que debemos aunar esfuerzos en lo pronto, digamos, al corto plazo. No se está hablando de renta básica, sino que se está hablando del mínimo vital. Incluir a las trabajadoras domésticas es muy importante en este ejercicio por todas las discriminaciones interseccionales que ya conocemos, por su condición de mujer, muchas veces por su condición de madre soltera, por su condición de trabajadora doméstica, etcétera, etcétera, una serie de condiciones que han hecho que existan múltiples exclusiones y que vamos a llevar, que nos va a llevar justamente a identificar que estas falencias históricas en función de cómo se accede al ingreso ha dejado en desventaja a un grupo poblacional que justamente se trata de las mujeres. Solo quiero remarcar aquí un asunto, y es que hablar del ingreso mínimo, hablar de la renta básica, implica que abramos la discusión frente al valor del trabajo. El valor del trabajo ha estado relacionado directamente con lo que nosotros conocemos como ingreso, pero ya vimos que las mujeres trabajadoras domésticas, a pesar de que hacen una función, prestan un servicio que está en el mundo del trabajo, no están recibiendo y no han recibido históricamente el beneficio que supone ser un trabajador o ser una trabajadora. Por tanto, lo que está en cuestión es justamente la definición que tenemos frente al trabajo, y que este cambio en lo que viene de la sociedad, la tecnificación cada vez más alta, hará que cambiemos las formas de relación en el mundo laboral. Por tanto, es posible que el nivel de desempleo cada vez crezca y este sistema no pueda realmente garantizar trabajo para toda la sociedad. Por tanto, empecemos con la discusión en función del ingreso mínimo, pero esto nos llevará un tiempo porque será necesario que la sociedad pronto o más tarde que pronto logre llegar a esa idea de que necesitamos la renta básica para generar condiciones de vida de calidad para todos y todas. Y en especial acá estamos hablando de las trabajadoras domésticas que han sufrido discriminación histórica. Gracias, Francis. Creo que está claro que coincidimos en que las salidas para el sector de trabajo doméstico pasan por algo estructural. Es decir, si bien hemos venido persiguiendo la formalización laboral como una de las necesidades del sector, lo que venimos viendo confirmado en esta crisis es que se necesitan otras salidas estructurales desde el punto de vista macroeconómico. Aquí y también quiero hacer mención de unos comentarios que nos hacen, los agradecimos en el chat, que nos llaman la atención, por ejemplo, frente a empleadores y empleadoras que han cumplido con su responsabilidad, con sus obligaciones legales y éticas, y efectivamente sabemos que existen. El problema es que son una minoría, no solo quienes pueden cumplirlas, sino quienes las están cumpliendo. Pero no quiere decir que despreciamos ese tipo de actitudes de empleadores y empleadoras hacia las empleadas. Sé que estamos rayando las 12. Les agradecemos a quienes nos han acompañado y se tienen que
que poner en otros oficios domésticos o en otras tareas laborales. Nos vamos a tomar unos minuticos más para responder un par de preguntas. Clary, nos preguntan en el chat cuáles son las acciones que tomarán las organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar para lograr una respuesta del ministerio. ¿Qué nos dices frente a esto? Pues como bien ya nosotras como organizaciones de base de trabajadoras domésticas sabíamos lo que se nos venía, dado el alto nivel de informalidad, pues en las primeras 2 semanas que se decretó la medida de cuarentena nacional, inmediatamente empezamos con unas organizaciones que nos apoyan a construir un documento con unas peticiones, digamos, muy puntuales, como era el caso de exigir que se pudiera mantener la seguridad social en medio de la crisis, que se pudiera garantizar el no pago de arriendo y servicios públicos a las trabajadoras domésticas, que se mantuviera el programa de alimentación escolar, que se brindaran los elementos de seguridad a las que por alguna razón, porque hay casos extremos en los que necesariamente se requiere de un cuidador, tal es el caso de las personas enfermas, y que si se presentaran esos casos se pudiera garantizar todos los protocolos de seguridad. Eso para mencionar algunas de las peticiones que hicimos en este documento. Y pues la respuesta del gobierno nos llegó más o menos hace unos 25 días por parte del Ministerio de Trabajo. Elaboraron unas piezas, unos audios para rotar en radio, como haciendo, digamos, estas peticiones a la sociedad empleadora. Realmente nosotras, con todo el respeto y la buena fe que sabemos que algunas personas del ministerio tienen frente al trabajo doméstico, a través de lo que movemos en la mesa de seguimiento al convenio 189, sabemos que ha sido insuficiente, porque la respuesta todos los días nos dicen que no ha sido suficiente. Y es cuando una señora llama cada vez más a decir, me despidieron ayer, antes de ayer, la semana pasada, ya no tengo nada de trabajo. Entonces vemos que no sé si no se están rotando las piezas, o más bien, sí sé que en Colombia la sociedad empleadora con las trabajadoras domésticas ha sido bastante indiferente. Y que esto que ahorita se ha puesto en mesa y de lo que estamos hablando no ha sido un secreto, porque históricamente sabemos que como no se ha reconocido el valor del trabajo doméstico, el valor del cuidado, pues por tanto no va a haber una respuesta certera por parte de las personas que requieren ese cuidado, y que en algunas oportunidades se sigue concibiendo como si fuera un favor. Entonces, no nos hemos quedado quietas. Y yo hago comunión con lo que expresó Sandra. Nosotras estamos detrás de ver cómo presionamos para que el Ministerio de Trabajo pueda mover la mesa, porque tenemos muchas dificultades aquí. Sandra mencionaba negociación colectiva. Negociar nosotras es muy difícil, porque en lo que sería la mesa tripartita, desde un punto legal, hablando de empleadores, trabajadoras y gobierno, en el Ministerio de Trabajo pues solo tiene 2 patas la mesa. Tenemos el ministerio, porque el vocero por parte de los empleadores realmente no tiene la autonomía para llegar a ejercer una negociación colectiva con nosotras como trabajadoras domésticas. Entonces, seguimos haciendo la lucha, nosotras seguimos incidiendo, pero esta vez la incidencia se limita muchísimo. Hoy se hablaba en Medellín del modelo económico en este caso, y entonces la pregunta de nosotras es, ¿cómo va a quedar el cuidado en ese modelo económico de Medellín? ¿Cuáles van a ser las respuestas? Porque siempre se construyen unos planes de gobierno, unos planes de desarrollo, pero que siguen segregando las poblaciones más vulnerables. Entonces, este país no puede pensar en equidad hasta tanto no trate de saldar esas deudas que tiene con diferentes gremios, dentro de esas el trabajo doméstico. Y pues ahí vamos a seguir nosotras insistiendo, porque no nos vamos a cansar. Y como decían, es importante la sensibilización para los empleadores, y sabemos que esto lo complejiza todo, pero pues aquí seguimos. Y la sociedad nos tiene que seguir escuchando, y se tienen que dar cuenta que están haciendo mal muchos empleadores. Y yo aprovecho para felicitar a esos pocos, que son muy pocos, lo sé muy bien, que han logrado mantener los salarios de sus trabajadoras, garantizando también esos protocolos de seguridad, y que puedan mantener entornos saludables óptimos en esta crisis por la pandemia. Felicitaciones, y a las que no lo hacen, a los que no lo hacen, por favor, pónganse la mano en el corazón
y dense en cuenta que nosotras sumamos al sistema de cuentas nacionales, que el Producto Bruto también se aumentan con nuestro trabajo que hacemos de forma silenciosa todo el tiempo. Ilustramos estos conceptos que nos pasa Claribet con otro testimonio de las trabajadoras domésticas que respondieron la encuesta. Muy buenos días. Este es algo que yo quiero contar, algo que me está pasando en este momento en mi trabajo. Ya que yo soy una persona que pues a mi jefe le trabajaba por día, de lunes a viernes. Yo entraba acá a las 7 y salía a las 5:30 de la tarde. En el transcurso de la semana, pues nosotros acá desayunamos y almorzamos los dos comidas. La señora, ahora que estamos trabajando interna, ha cambiado mucho con nosotras. Ella nos había mandado a nosotros para la casa desde el 18 de marzo. Y ya nos llamó el 2 de mayo y nos dijo que nos teníamos que subir a trabajar la interna. Nos dio a entender prácticamente que si no nos subíamos a trabajar la interna, nos quedábamos sin el empleo. Ese día nos dio hasta las 6 de la tarde para que solucionáramos todo en nuestras casas y nos subiéramos ese mismo día, que hubiéramos un taxi que ya no nos pagaba acá. Nosotras, como la situación está tan difícil, la verdad que no nos tocó de otra, sino que simplemente aceptar el empleo porque somos 2 trabajadoras domésticas acá en esta casa. Mi compañera es la de la comida y yo soy la del aseo. Resulta y acontece que desde que nosotras llegamos acá, ella dijo que nosotros estábamos muy gorda, entonces nos ha puesto a comer solamente ensaladas y huevo. Esto es muy duro. La verdad que yo estoy acá por mis hijos, porque mis hijos me necesitan, o si no yo no estuviera acá. Se le revuelven a uno las tripas y el corazón oyendo esos testimonios. Francis, Sandra, un par de últimos comentarios antes de despedirnos de nuevo, agradeciéndoles su presencia. Francis. Se le revuelven a uno las tripas y el corazón. Hola, sí, quiero retomar una pregunta sobre el porcentaje de empresas que tienen, el porcentaje de mujeres que están empleadas a través de las empresas para además hacer un comentario adicional. Y es que las empresas tienen afiliación del 13% de las trabajadoras que respondieron la encuesta. Y un asunto que nos parece particularmente curioso es que de estas mujeres, el 40% están afiliadas a la EPS. Entonces, así como la flexibilización la hacen empleadores directos, también lo están haciendo las empresas. Un dato más para que tengamos en cuenta en el ejercicio de proteger a las mujeres. Y también desde la Escuela Nacional Sindical queremos no solamente invitarles a que sigamos discutiendo sobre la renta básica y el ingreso mínimo vital, sino que también el 30 de julio vamos a hacer el lanzamiento de una aplicación que va a permitir también a las trabajadoras domésticas conocer los derechos y tener un poco más conocimientos frente a cómo liquidar, a cómo poder ellas saber cómo pueden tener, digamos, sus ingresos mucho más controlados. Los invitamos entonces el 30 de julio, estén pendientes, el evento será de aliadas. Muchas gracias. Gracias, Francis. Y Sandra, por favor. Bueno, yo quiero cerrar mi intervención porque vi un comentario que me gustó muchísimo, es de Miguel Romero, pero además es muy, muy bonito. Dice: buenos días, teniendo en cuenta el ambiente laboral tan intenso que viven las mujeres internas y la separación de sus hijos en cuarentena, ¿existe alguna ayuda psicosocial especial para las trabajadoras que están internas y sus hijos? Y me parece bella esa pregunta porque precisamente eso es uno de los problemas novedosos que nos trae la pandemia, y que claro, y lo trabajo y que yo quiero insistir, y es, no hay ninguna medida. O sea, realmente las solicitudes de que las trabajadoras domésticas se internen en tiempos de pandemia por parte de los empleadores no consideran ni tan siquiera que esas trabajadoras domésticas tienen sus familiares, sus hijos a quien cuidar, que en tiempos de pandemia la presión psicológica, la ansiedad
las hace querer estar con sus seres familiares tal como lo quieren hacer los empleadores. Creo que el llamado ya para terminar es, por supuesto, a los empleadores, a las empleadoras, a que cesen estas conductas de discriminación, al Estado que por favor prenda las alertas al respecto. Pero adicional a eso, creo que el trabajo interno de por sí ya es un trabajo esclavo, no debería existir en ninguna legislación del mundo, y el que le pidan a las trabajadoras domésticas en tiempos de pandemia que se internen bajo el entendido de que es voluntario, creo que requiere un análisis mucho más fuerte desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fáctico, porque no hay voluntad cuando la trabajadora, si no acepta internarse en estas casas de sus empleadores, pierde el empleo y es un ingreso que necesita. Yo creo que eso es una voluntad viciada por la necesidad de las trabajadoras domésticas. Para terminar, creo que hay que analizar con lente esto de las trabajadoras domésticas que les están pidiendo que se internen, sobre todo desde el lente del trabajo forzoso o el trabajo esclavo, ¿por qué no? Muchas gracias. Bueno, no, gracias equipo, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Sabemos que tenemos ecuatorianos y personas de España y de Brasil y de Argentina, y esto pues no sabemos si agradecerlo en el sentido de que lo vemos como un síntoma de preocupación regional, latinoamericano o incluso iberoamericano en este caso. Y en esa medida puede ser una alerta también. Y no quiero despedirme sin agradecer, mencionar y destacar a otras personas que no han estado aquí en video, pero que han trabajado igual o más que nosotras, y ellas son Erika López, Elizabeth Otálvaro, Adriana Guarnizo, Salva García, Mayra Restrepo, Fernanda Jaramillo, Vanessa Duque, María Paula Murcia, Ada Echeverry, y a la Junta de UTRASD. De nuevo, muchas gracias por haberle dedicado este tiempo para entender en colectivo, en sociedad, entre todas las instituciones, esta alarma que se nos prende sobre la situación laboral y de vida de las trabajadoras domésticas. Muchas gracias y feliz resto de día.